El año pasado fui solo al bosque, a 1 hora de mi casa para acampar una noche. No estaba planeando nada especial, solo quería pasar un día afuera y luego regresar a casa. Aunque no tenía mucha experiencia, no veía el peligro en estar fuera solo por un día. Cuando llegué al sendero para acampar, había 3 coches aparcados en la carretera justo al lado. Realmente no quería hablar con nadie ni pasar el día alrededor de otras personas, así que seguí conduciendo hasta encontrar otro sendero más adelante. No había lugares para estacionar, así que tuve que ir más lejos y luego caminar de regreso. Este sendero era muy estrecho y todo de tierra, sin grava ni nada, así que definitivamente no era un lugar popular. Empecé a caminar por él, atravesando un terreno relativamente plano, con solo árboles y arbustos a mi alrededor. A unas 2 horas de camino, el sendero comenzó a estrecharse hasta el punto de que era difícil saber si aún estaba en él o no. Tenía la sensación de que esto podía suceder desde el principio, pero ya estaba 2 horas adentro, así que no estaba preocupado y lo había pasado por alto completamente. Me di la vuelta y comencé a regresar, tratando de encontrar la parte más definida del camino, pero solo 5 minutos después, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una cabaña, en medio del bosque. Mi primer pensamiento al verla fue que estaba completamente perdido, porque no la había visto en el camino de ida. Pero luego, mis pensamientos cambiaron hacia la sensación de inquietud que me estaba dando. ¿Qué hacía una cabaña aquí, en medio de la nada? Me acerqué lentamente, y al ver que no tenía puerta, miré adentro. Estaba hecha un desastre, llena de basura vieja. Cuanto más tiempo me quedaba, más inquieto me sentía. Me di la vuelta y comencé a regresar al sendero, pero fui interrumpido por un fuerte golpe detrás de mí. Miré hacia la cabaña y, a través de la entrada, vi a un hombre aparecer detrás de la pared. Era de mediana edad y llevaba ropa desgarrada. Prácticamente parecía que vivía allí. Me miró con una expresión inquietante y sin emoción. Nerviosamente le dije, «Lo siento», y rápidamente me alejé. Miré una vez hacia atrás, viendo cómo me seguía con la mirada mientras me alejaba. Pasé la siguiente hora en tensión, buscando el sendero mientras me aseguraba de que no me estuviera siguiendo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, me preocupaba cada vez más, pero afortunadamente, justo antes de que se fuera la luz, encontré la parte central del sendero. Debatí si debía volver a mi coche, pero opté por quedarme la noche para asegurarme de no perderme de nuevo. Descargué mi mochila y armé mi tienda de campaña. Luego entré y me acosté. Había planeado encender una fogata y hacer un montón de otras cosas, pero en ese momento ya no tenía ánimos y solo quería descansar. Cerré los ojos y me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, estaba completamente oscuro y lo único que escuchaba eran los crujidos del bosque. Giré la cabeza y mis ojos se fijaron en la entrada de mi tienda de campaña. Mirándome de vuelta estaba la cara sombreada del hombre, con su cabeza asomándose por la entrada medio abierta. Salté hacia atrás y el hombre hizo lo mismo. Escuché sus pasos alejándose apresuradamente mientras salía y miraba, solo viendo su espalda mientras corría hacia el bosque. Con el corazón aún acelerado, desarmé todo y lo metí en mi mochila. Luego seguí cuidadosamente el sendero de regreso a mi coche. Ni siquiera puedo comenzar a pensar en lo que ese hombre estaba a punto de hacer mientras dormía, pero sus ojos mirándome a través de la oscuridad es una imagen aterradora que aún no se me borra de la cabeza. Por supuesto, nunca regresé y he evitado hablar de esto en su mayoría, solo porque sé que nunca obtendré respuestas. Hace un año, decidí tomar unas vacaciones de senderismo y campamento en verano, y fui a un pequeño río cerca de la casa de mis padres. Los visité durante unos días, y luego me fui solo a acampar junto al río por 1 o 2 noches antes de regresar a casa. No vivo en un estado muy aventurero, así que siempre trato de salir a la naturaleza cuando estoy en la ciudad de mis padres.
Después de visitarlos, me puse en marcha en mi caminata. El sendero que tomé para llegar al río duraba unas 4 horas a un ritmo constante, pero la mejor parte era que nadie más lo usaba. El río no era enorme ni nada, y había muchos senderos más escénicos y señalizados. Este solo era un camino estrecho de tierra que no estaba muy definido. Cuando llegué al río ya era básicamente de noche, así que monté mi tienda de campaña y encendí una fogata para relajarme antes de acostarme. Mientras estaba sentado allí por unos minutos, empecé a escuchar pasos que se acercaban hacia mí. Miré y, después de un minuto, un hombre apareció entre los árboles. Me saludó con la mano y se acercó a mi campamento con una sonrisa. Parecía un hombre normal de unos 30 años, aunque un poco sucio y descuidado, como si hubiera estado acampando allí durante un tiempo. Después de presentarse como John, hizo una pequeña charla conmigo, diciéndome que estaba acampando no muy lejos de allí. Seguí la conversación solo para no ser grosero, pero todo el asunto me pareció extraño. Eventualmente, el hombre dijo buenas noches y se alejó. Lo observé mientras caminaba por el río con su linterna, pero después de un minuto, la luz se apagó y no hubo nada más después de eso. Inicialmente, no pensé mucho en el encuentro, pero el hombre definitivamente tenía algo extraño. Lo que más me preocupaba era cómo había aparecido solo unos minutos después de que encendí la fogata. Tenía que haber estado muy cerca, como si me estuviera siguiendo o algo así. Lo atribuí todo a mis nervios, y me dije a mí mismo que solo era una coincidencia tonta que estuviera por allí. Después de todo, se presentó y habló conmigo, lo cual asumí que no haría si tuviera malas intenciones. Apagué la fogata y me quedé despierto en mi tienda por un rato. Luego me quedé dormido. Me desperté al amanecer y pasé el día caminando por el río. Extrañamente, no vi ningún otro campamento ni señales de fogatas o tiendas montadas, ni siquiera en la dirección en la que había visto caminar al hombre. Supuse que debía estar más adentro del bosque, pero eso solo me puso un poco más nervioso. Volví a mi tienda justo antes de que oscureciera y me sorprendí al ver a John sentado junto a mi fogata apagada. ¿Puedo ayudarte?, dije. Él sonrió y dijo que estaba esperando a que regresara porque había encontrado algo río abajo. Se levantó y empezó a caminar, instándome a que lo acompañara para ver por mí mismo. Dudé. «Voy a quedarme aquí, John. Estoy un poco cansado», le respondí. Él se dio la vuelta y me miró con esa misma sonrisa y me pidió de nuevo que lo acompañara. Nos miramos a los ojos durante un par de largos segundos y supe con certeza que algo no estaba bien. Su sonrisa comenzó a desvanecerse y me pidió una vez más, en un tono menos amigable. Opté por no decir nada y, después de un momento, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el río. Mientras lo observaba, vi el contorno de una pequeña pistola asomando por su camisa, como si la hubiera metido en la parte trasera de sus pantalones. Aunque no es raro llevar un arma al bosque, nunca he conocido a ningún excursionista o campista que la llevara incómodamente en la parte trasera de sus pantalones con la camisa encima. La única razón para hacerlo sería tenerla oculta de la vista de otras personas, lo cual, hasta donde sé, no debería ser una preocupación principal al ir tan adentro en un bosque. Después de ver eso, comencé a empacar todo y estaba caminando de regreso dentro de la hora. Afortunadamente pude mantenerme en el camino en la oscuridad y llegué a mi coche después de 4 horas y media de caminata. Cuanto más pienso en ello ahora, más aterrador fue ese encuentro. Estoy casi seguro de que me había seguido hasta mi campamento, pero no sé por cuánto tiempo o si me estuvo acechando todo el tiempo que estuve allí. Intentar llevarme al río fue casi con certeza un intento de algo terrible, y creo que si no me hubiera ido cuando lo hice, probablemente habría vuelto más tarde en la noche y nunca me habrían vuelto a ver. Mi buen amigo, al que llamaré Jesse,
y yo solíamos ir de camping 1 o 2 veces al año. Lo hacíamos más a menudo cuando éramos compañeros de cuarto en la universidad, pero ahora ambos trabajamos a tiempo completo. Jesse fue quien me introdujo en el camping, ya que lo había hecho toda su vida. Yo no había acampado ni una sola vez antes de conocerlo. Esto sucedió hace 2 años, en uno de nuestros viajes anuales de camping que realizamos en verano. Para especificar, no nos alejábamos mucho ni nada. Básicamente caminábamos por un sendero durante unas 2 horas. Montábamos nuestras tiendas y todo lo necesario. El objetivo era acampar, no hacer senderismo, y normalmente lo hacíamos durante 4 o 5 días. Cuando encontramos un buen lugar, Jesse y yo montamos todo y nos relajamos. Los siguientes 3 días fueron como cabría esperar. Nos sentábamos junto a la fogata, tomábamos unas copas y charlábamos. También dábamos algunos paseos y jugábamos juegos de mesa, pero en resumen, solo nos relajábamos, ya que ese era el propósito de todo. En el 4.º día, acordamos recoger todo y regresar a la mañana siguiente. El sol comenzaba a ponerse, así que nos preparamos para encender la fogata de nuevo. Jesse dijo que iba a dar un paseo corto y recoger algunas ramas secas, y me pidió que sacara la comida y la preparara para cocinarla. Hice lo que me dijo, pero cuando el sol se ocultó, Jesse aún no había regresado. Habían pasado tal vez 30 minutos, lo cual no era mucho tiempo para un paseo, pero sí para recoger ramas. Supuse que había salido a caminar solo para caminar y no necesariamente para recoger ramas. Esperé otros 30 minutos. El sol ya se había ocultado por completo y comenzaba a oscurecer mucho. Había encendido nuestra lámpara pesada como fuente de luz, pero sabía que se quedaría sin batería si la dejaba encendida demasiado tiempo. Estaba realmente preocupado por Jesse. Él era el experimentado en todo esto, así que no tenía sentido que se perdiera así. Pensé que lo mejor sería al menos encender la fogata para que, si estaba perdido, pudiera ver la llama y encontrar el camino de regreso. Tomé la lámpara y recogí un montón de ramas, encendiendo la fogata con algunos fósforos. Para cuando habían pasado 2 horas, realmente estaba perdiendo la calma. No sabía qué hacer. Estaba tratando de decidir entre buscarlo, regresar y pedir ayuda o simplemente quedarme donde estaba. Todos los escenarios pasaban por mi cabeza. ¿Y si se había lastimado y no estaba muy lejos? Entonces buscarlo tendría sentido. Pero si estaba lejos, perderme solo complicaría todo más. 2 horas y 30 minutos después de haber visto por última vez a Jesse y 2 horas después del anochecer, escuché un disparo. Era distante, más o menos en la dirección en la que Jesse había ido, pero lo que realmente me asustó fue que ninguno de nosotros había llevado una pistola. Me levanté y caminé nerviosamente por el campamento durante 1 minuto antes de tomar la lámpara y salir a buscarlo. No tardé mucho en escuchar pasos constantes corriendo hacia mí. Mi mano temblaba al sostener la lámpara, pero la luz solo alcanzaba unos pocos pies adelante. Vi una figura acercándose y apenas lo reconocí como Jesse. Sus ojos estaban muy abiertos y se veía horrorizado. Nunca había visto una expresión de miedo tan visible en alguien antes. Me dijo en un tono agudo y susurrante que necesitábamos irnos ahora mismo. Corrimos de regreso al campamento y tomamos nuestras mochilas, pero dejamos el resto atrás. Le pregunté qué había pasado, pero se negó a responder hasta que salimos del bosque. Dijo que había alguien más allí y que se le había acercado mientras caminaba. Lo sostuvo a punta de pistola, obligándolo a quedarse callado y a seguirlo a algún lugar. Antes de llegar a donde sea que lo llevaban, Jesse intentó escapar y fue cuando lo encontré corriendo. Eso es todo lo que me dijo y todo lo que ha dicho cada vez que le pregunto. Puedo notar que está omitiendo a propósito algunos detalles importantes, pero aún se niega a compartirlos. Uno que específicamente omite es el disparo. Nunca lo mencionó personalmente. Conozco a Jesse y sé que es capaz. No sería descabellado asumir que trató de dominar al hombre que lo estaba amenazando. Tal vez le quitó la pistola y tuvo que hacer lo que fuera necesario para escapar.
Eso explicaría el estado traumatizado de Jesse y por qué el hombre no lo persiguió. No sé qué pasó allá atrás, pero desde entonces Jesse no ha querido volver a acampar. Honestamente, yo tampoco, pero desearía saber la verdad sobre lo que ocurrió esa noche. Tenía una casa rodante que usaba todo el tiempo como camper en los bosques detrás de mi casa. Era una chatarra, pero solo la manejaba un par de millas y luego la estacionaba para pasar unos días, así que no necesitaba hacer nada especial. Hace unos 4 años, llevé esta RV al bosque para un fin de semana normal de camping. Conduje por un camino de tierra alrededor de 1 milla. Luego me desvié a un pequeño claro entre los árboles y monté el campamento. Hice una pequeña fogata, saqué las sillas y me senté a tomar unas copas. Solía llevar amigos conmigo, pero no siempre podían pasar varios días fuera, así que esta vez estaba solo. Cuando comenzó a caer la noche, puse más combustible en la fogata. Justo después de que el sol se ocultara por completo, escuché algo moviéndose alrededor de mi campamento. No sonaba como ningún animal salvaje. Sonaba más como una persona caminando en algún lugar entre los árboles. Miré en esa dirección, pero no vi nada. Esto continuó durante unos 20 minutos, escuchando lo que parecía alguien caminando alrededor de mi campamento. Apagué la fogata y me metí en la RV, cerrándola con llave para la noche y mirando por las ventanas durante la siguiente hora, pero nunca vi nada. De todas las veces que había salido al bosque, nunca me había encontrado con alguien en mi campamento, así que esto no era normal. Además, saber que estaban deambulando en la oscuridad sin una linterna era aún menos normal. Verifiqué 2 veces las cerraduras antes de ir a la cama y afortunadamente tuve una buena noche de sueño. Por la mañana, me levanté, hice café, desayuné y pasé un par de horas en la RV antes de salir. Quería hacer una caminata, pero no me sentía cómodo dejando mi RV allí sabiendo que había alguien más en el bosque, así que en lugar de eso, hice una caminata corta. Fui al lugar donde había escuchado a la persona la noche anterior, buscando huellas de zapatos para confirmar que realmente era una persona, pero en mi rápida búsqueda no encontré nada útil. No sabía si eso me hacía sentir más o menos incómodo, pero cuando regresé a la RV, saqué mi pistola y me la colgué en la cintura, solo para estar seguro. Cuando llegó la noche de nuevo, encendí la fogata e intenté distraerme de las preocupaciones. Me senté afuera durante un rato, probablemente 1 hora, y me sentí aliviado de no haber escuchado a nadie. Tomé una cerveza y escuché los sonidos relajantes del bosque por la noche hasta que me dio sueño. Me levanté y fui a apagar la fogata cuando vi una figura en el rincón de mi ojo. Giré la cabeza rápidamente para mirarla. Estaban de pie entre los árboles, tal vez a 25 pies de distancia, iluminados por la luz tenue de la fogata, solo observándome. Solo pasó un momento antes de que se dieran la vuelta y se alejaran, saliendo de la luz. Me sentí realmente inquieto, y no escuchar más pasos o movimiento solo me hizo sentir más paranoico sobre dónde podrían estar. Recogí todo lo que tenía afuera y lo metí en la RV. Luego apagué la fogata y me encerré de nuevo. Estaba pensando seriamente en empacar todo y regresar a casa por la mañana, porque esto simplemente ya no iba a ser una buena experiencia. Quien fuera que estaba allí ya había venido a mi RV 2 veces y ninguna de esas veces dijeron nada o se presentaron. Me mantuve alerta durante un par de horas, revisando las ventanas múltiples veces y escuchando atentamente. Durante la tercera hora, mientras cabeceaba en mi silla, escuché pasos acercándose rápidamente a la RV. Estaban caminando deprisa, yendo directamente hacia la puerta. Me quedé en silencio, agarrando mi pistola y esperando que no hicieran nada. Hubo unos segundos extraños en los que no hicieron ningún sonido. Solo estaban parados al otro lado de la puerta, y luego caminaron lentamente alrededor de la RV, para después salir corriendo rápidamente. Me quedé despierto hasta que salió el sol.
y tan pronto como fue lo suficientemente claro para conducir, preparé la RV y conduje de regreso a casa. Quienquiera que estuviera allí, tenía que tener planes enfermizos para acercarse a mi RV de esa manera en medio de la noche, y sabía que si me quedaba, probablemente habría terminado muy mal para uno de nosotros, y no estaba dispuesto a arriesgarme a que fuera para mí. Hace 5 años, estaba en un sendero de campamento en los Apalaches del Norte. No era nada especial, solo un nuevo sendero que estaba explorando. Había hecho muchos senderos en esta cordillera antes, y me sentía seguro de acampar y caminar en ellos. Basado en mi investigación previa, planeaba estar en el sendero durante 3 días, acampando 2 noches. La primera parte era un sendero bastante transitado, pero cuanto más me adentraba, menos definido se volvía el camino. Continué hasta que unas cuantas cosas llamaron mi atención y comencé a preguntarme si realmente estaba en el sendero correcto. Verifiqué mi mapa y brújula, así como algunas notas direccionales que había hecho en mi teléfono mientras investigaba. Después de revisar todo, estaba un 90% seguro de que estaba en un sendero diferente. Sin embargo, el mapa no mostraba rutas alternativas en el recorrido, así que realmente no sabía dónde estaba. Me di la vuelta y seguí el camino de regreso para tratar de encontrar el sendero correcto, pero comenzaba a oscurecer y me preocupaba adentrarme más y perderme aún más. Así que monté el campamento donde estaba. No me esforcé en hacer una instalación completa, solo puse mi tienda de campaña y eso fue todo. Me envolví en mi saco de dormir y me quedé profundamente dormido. Unas horas después de la noche, me desperté. Hasta donde sé, no fue por ninguna razón en particular más que por tener que usar el baño. Pero cuando desabroché la tienda y salí hacia los árboles, noté un resplandor en la distancia, un resplandor inconfundible de una fogata. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien había seguido el camino equivocado también, pero al pensarlo mejor, me di cuenta de que las posibilidades de eso eran extremadamente bajas. Además, eran alrededor de las 2 a.m., así que tener una fogata encendida en medio de la noche era muy inusual. Sabía que no podría dormir sabiendo que alguien estaba cerca, y no me sentiría seguro, a menos que supiera que eran simplemente otros campistas. Mi gran idea fue encender una fogata propia, con la esperanza de mostrarles que yo estaba cerca si es que no lo sabían ya, y si estaban planeando algo, les mostraría que estaba despierto y alerta. Encendí una llama lo suficientemente grande para que la vieran, pero solo 1 minuto o 2 después apagaron su fogata. Mi rostro se entumeció. No había manera de que esto fuera una coincidencia también. Pasé la noche esperando, revisando frecuentemente por cualquier señal de quien fuera que estuviera allí, pero no hubo nada más. Por la mañana enrollé mi tienda y preparé mi equipo, pero mi curiosidad me superó. Si eran solo campistas, tal vez también sabrían el camino de regreso. Tenía mi pistola enfundada en mi pecho, solo por si acaso, y me acerqué al sitio. Estaba vacío, pero había señales claras de una fogata. También había múltiples huellas de zapatos por todas partes, y no muy lejos, una pequeña cabaña o tal vez un refugio. No era algo temporal. Me acerqué con cautela y miré dentro de la puerta abierta. El lugar era viejo y olía a humedad, pero dentro había toneladas de equipo de campamento, tiendas, bastones de senderismo, mochilas, todo lo que un campista o excursionista necesitaría. Equipo caro también, no solo chatarra barata. La forma en que estaba amontonado no parecía ser de una sola persona o incluso de un solo periodo de tiempo. Parte de este material era nuevo, y parte era más antiguo. Me di la vuelta y comencé a regresar rápidamente. Por algún milagro, tropecé con una roca que recordaba haber pasado en mi camino, y desde allí, encontré el sendero correcto. Lo seguí de vuelta y salí tan pronto como pude. Notifiqué a la policía por si acaso, pero no surgió nada de ello. No creo que hayan buscado en el área.
pero creo que quienquiera que estuviera allí estaba robando el equipo de campamento de las personas, haciendo que se desviaran del sendero principal. No sé cómo lo hacían o si alguien que cayó víctima pudo salir, pero creo que estuve extremadamente cerca de descubrirlo de primera mano. Todos los años cuando era niño mi familia hacía estos grandes viajes de campamento. Siempre me emocionaba mucho porque vivíamos en Arizona, donde prácticamente no hay nada, y acampábamos en Washington. Ver árboles y césped era mi parte favorita, pero también podía ver a todos mis primos y, aunque solo nos veíamos un par de veces al año, éramos muy unidos. Mi primo favorito, que era más como un hermano para mí, era Luis. Él era un año mayor que yo y éramos inseparables cuando estábamos juntos. Por lo que pasó, nos volvimos aún más cercanos después de ese viaje de campamento. Creo que nos tomó a ambos un tiempo entender lo que realmente sucedió y lo que más podría haber pasado. Todo comenzó cuando ya llevábamos 2 días allí. La mayoría de nuestra familia estaba en el lago o junto a la fogata hablando. A Luis no le gustaba nadar, así que decidimos jugar en el bosque. Jugábamos una versión de las atrapadas llamada bandido. Nos turnábamos siendo el policía y perseguíamos al otro que era el bandido, hasta atraparlo. Podíamos jugar durante horas, pero en el bosque es fácil seguir corriendo sin saber hacia dónde vas. Intentábamos mantenernos a la vista el uno del otro, pero cuando Luis comenzó a perseguirme con un palo enorme, supongo que mi adrenalina se disparó a velocidad máxima. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente terminé en un tráiler viejo y abandonado. Luis no estaba muy lejos, pero recuerdo que tiró el palo al suelo, su atención ahora centrada en lo que ambos asumimos que era un tráiler abandonado. Discutimos si investigarlo más a fondo y no estoy muy seguro de por qué, pero decidimos no hacerlo. Comenzamos a caminar de regreso, pero realmente no sabíamos hacia dónde íbamos. Probablemente unos 10 minutos después de nuestra caminata, vimos a una pareja acercándose a nosotros empujando un carrito de compras lleno de cosas. La mujer se acercó a nosotros y fue muy amable, mientras que el hombre se quedó atrás. Nos preguntó si estábamos perdidos, con quién estábamos, nuestros nombres y edades. Recuerdo que cuando le dijimos cuántos años teníamos, ella miró al tipo y luego a nosotros nuevamente. Nos dijo que no teníamos que tener miedo, que nos ayudarían a encontrar nuestro camino a casa después de dejar sus cosas en su campamento. Luis y yo dudamos, pero ella parecía muy amable y todavía era de día, así que por alguna razón, eso hizo que todo fuera mucho menos sospechoso en mi cerebro de 7 años. Los malos solo hacen cosas de noche, así que estábamos bien. Caminamos con ellos durante un rato, siguiéndolos de regreso a su campamento. Mientras ella y Luis hablaban, miré el carrito de compras. Estaba lleno de un montón de cosas de metal oxidadas y lo que parecía ser basura. Nada estaba en bolsas, todo parecía basura que habían encontrado en algún lugar. Empecé a sentirme muy incómodo y podía notar que Luis también. Cada vez que miraba al hombre, nunca estaba sonriendo y, a veces, me miraba con una expresión vacía. Esto fue hace 18 años y todavía recuerdo lo espeluznante que se veía. Caminamos un poco más hasta que el tráiler volvió a aparecer a la vista y la mujer nos agarró de las manos a Luis y a mí y nos preguntó si estábamos emocionados. De repente escuché que llamaban a Luis y luego a mí. Todos nos detuvimos por un segundo y la señora apretó mi mano un poco más fuerte. Le preguntó algo al hombre, algo así como qué debían hacer. Él respondió, pero no recuerdo qué dijo. La señora comenzó a girarnos hacia el tráiler mientras nos sujetaba cada vez más fuerte y comenzó a acelerar el paso. Miré hacia atrás y vi a mi hermana a través de los árboles. Sin dudarlo, grité su nombre y la señora inmediatamente soltó mi mano. Luis y yo corrimos hacia ella mientras ella se acercaba a nosotros. Mi hermana gritó a los demás que nos había encontrado. Mi mamá y mi papá agradecieron a la pareja, quienes les contaron esta historia elaborada sobre cómo habían estado tratando de encontrar a nuestros padres durante un tiempo y que éramos niños muy dulces y todo eso.
Recuerdo que mis padres invitaron a la pareja a comer hamburguesas, pero afortunadamente declinaron. Creo que porque la señora era tan amable y nos encontraron a salvo, mis padres no pensaron dos veces. Sí recuerdo a mi papá y a mi tío hablando de lo espeluznante que era el hombre. Mi primo y yo terminamos diciéndole a mi hermana, la que nos encontró, que la pareja era extraña, pero no creo que entendiera lo que queríamos decir. No fue hasta que Luis y yo fuimos lo suficientemente mayores para entender que algunas personas tienen realmente malas intenciones. Hablamos sobre eso de nuevo en profundidad, y ambos llegamos a la conclusión de que, por la apariencia de las cosas, estaban en una situación económica difícil y probablemente iban a vendernos o algo así. Durante años, creciendo, mantuve esto en secreto de mis padres porque se suponía que yo debía ser el hombre fuerte de la familia, y pensar en ese momento me hacía sentir asqueroso y como una presa. Luis también se sentía avergonzado porque era mayor que yo y sentía que había fallado en protegerme. Finalmente, se lo contamos a nuestros padres hace unos años, pero desearía haberlo hecho de inmediato, y tal vez algo podría haberse hecho. Hoy en día, nunca pierdo de vista a mis hijos, y siempre les dejo saber que pueden decirme cualquier cosa sin miedo a ser juzgados, especialmente mi hijo. Fui de campamento con un amigo de la universidad, al que llamaré Andrew, para mantener nuestras identidades privadas. Habíamos sido amigos por menos de un año, y a ambos nos gustaba el bosque y hacer caminatas, pero realmente nunca habíamos pasado una noche en la naturaleza antes. Esto fue durante las vacaciones de primavera de nuestra escuela, y lo habíamos estado planeando por un tiempo. Elegimos un sendero con el que estábamos familiarizados, e incluso teníamos una idea básica del área donde acamparíamos, y cuando llegó el día, salimos sin pensarlo dos veces. Nos alegró ver que no había nadie más en el sendero. De hecho, habíamos elegido este sendero por esa misma razón, sabiendo que nunca era una atracción muy concurrida. El sendero nos llevó unos 6 kilómetros hacia el bosque antes de llegar al área general donde queríamos instalarnos. Montamos nuestras tiendas y luego comimos algo justo antes de que el sol se pusiera. Andrew y yo recogimos algunas piedras grandes y ramas para hacer una fogata y la encendimos justo cuando oscurecía. De manera irresponsable, trajimos un paquete de cervezas y comenzamos a beber mientras hablábamos y nos relajábamos junto al fuego. Tuvimos buenas conversaciones y nos divertimos, pero después de un par de horas estábamos listos para irnos a dormir. Apagamos el fuego y nos metimos en las tiendas para dormir. Yo me dormí bastante rápido debido a los tranquilos sonidos de la naturaleza, pero a lo largo de la noche seguía despertándome. No fue por ningún ruido en particular, solo me despertaba de golpe por alguna razón. Supuse que era solo porque no estaba acostumbrado a estar en el bosque por la noche, pero aún así, me daba una sensación de inquietud. Entonces, en la que podría haber sido mi cuarta o quinta vez despertando, escuché la cremallera de la tienda de Andrew abriéndose. Pensé que probablemente salía a usar el baño o algo así, pero solo dio unos pocos pasos hasta que lo escuché abrir su mochila y empezar a buscar algo. Pasaron unos 30 segundos más sin otros ruidos. Era como si simplemente estuviera parado justo fuera de su tienda. Me senté y finalmente desabroché mi tienda y miré hacia afuera. Tan pronto como comencé a desabrochar mi tienda, escuché los pasos de Andrew alejarse rápidamente del frente de mi tienda y, para cuando asomé la cabeza, Andrew estaba agachado y rápidamente metió algo de nuevo en su mochila. Luego se giró y me miró con una expresión de preocupación. ¿Está todo bien?, le pregunté. Él me miró por un momento y luego asintió con la cabeza. Algo sobre esto inmediatamente me pareció extraño. Salí de mi tienda y me puse de pie, preguntándole qué estaba haciendo allí afuera. Respondió diciendo que tenía problemas para dormir y solo había salido a tomar aire fresco, pero mientras hablaba, miré su mochila. Sobresaliendo de la parte superior estaba la culata de una pistola.
Sentí que mi rostro palidecía mientras miraba de nuevo a Andrew y trataba de ocultar mi reacción, pero él ya sabía lo que había visto. Nos quedamos mirándonos durante unos extraños segundos antes de que él se girara y volviera a meterse en su tienda sin decir una palabra más. Nunca lo había visto actuar así antes y su cara delataba que era culpable de algo. Ya era extraño que nunca me hubiera dicho que traía una pistola, pero la forma en que actuaba lo hacía aún más inquietante. Me quedé despierto el resto de la noche, sentado en el suelo fuera de las tiendas y esperando a que saliera el sol. Cuando lo hizo, empaqué todo y me fui. Después de ese día, Andrew nunca me contactó, lo que supongo prueba que algo estaba pasando esa noche. No sé con certeza qué habría pasado o por qué habría sucedido, pero sé que tuve suerte de salir de allí antes de descubrirlo. Tengo 29 años y vivo a lo largo de la cordillera de los Apalaches, en el suroeste de Virginia Occidental. He estado haciendo mochilero y acampando durante años, explorando diferentes senderos en las montañas cercanas. Mi mejor amigo, que vivía a solo unas millas de mí, solía acompañarme en estas caminatas. Normalmente planeábamos una gran caminata cada año en el otoño, que duraba desde unos pocos días hasta una semana completa de mochilero y campamento. En 2019, planeamos tomar un sendero a través de la cordillera hasta un pequeño lago en la cima de las montañas. En los días previos al viaje, sin embargo, mi amigo tuvo que cancelarlo debido a una emergencia en su trabajo. Ya había tomado toda la semana libre en el trabajo y tenía todo listo para irme, así que decidí ir solo. El lunes por la mañana, conduje hasta el inicio de un sendero cercano y comencé mi ruta. Este no era un sendero recreativo regular como los que típicamente verías en una caminata de 4 horas. Estos senderos de mochilero no tenían caminos definidos, por lo que tenías que usar mapas, brújulas y puntos de referencia para navegar. Generalmente, hay un gran punto de referencia en la distancia, como una formación rocosa específica hacia la que caminas, y cuando llegas allí, puedes ver tu siguiente punto de referencia, y así sucesivamente. Pasé los primeros 2 días caminando hacia una cresta en las montañas. Cuando se hizo de noche en el segundo día, monté el campamento varias horas antes de llegar a la cresta. Armé la tienda y encendí una fogata. Luego calenté algo de la comida que llevé en mi mochila. El sol ya se había puesto y eran alrededor de las 8 de la noche cuando me acosté en mi tienda para descansar y leer. Dejé la fogata encendida, planeando apagarla antes de dormir. 20 minutos después de leer, y a través del crepitar del fuego afuera, escuché el fuerte sonido de una rama rompiéndose justo detrás de mi tienda. Me sobresalté. Mi primer pensamiento fue que podría ser un oso negro, posiblemente atraído por el olor de la comida que cociné antes. Sin embargo, no escuché nada más. Salí gateando de la tienda y dirigí una linterna hacia la línea de árboles detrás de mi tienda. Nada. Grité agresivamente para ahuyentar a cualquier depredador, pero nuevamente, no hubo sonidos de algo huyendo. Era realmente extraño porque el crujido de la rama fue muy claro, definitivamente causado por algo pisándola. Me quedé fuera de la tienda por un rato, mirando alrededor constantemente antes de apagar el fuego y volver adentro. Me resultó muy difícil dormir esa noche porque estaba tan concentrado en escuchar más sonidos. Por la mañana, casi me sorprendió haber dormido toda la noche. Empaqué mi tienda y todo lo demás en el campamento. Luego continué hasta llegar a la cresta. Desde allí, era un camino recto hasta el lago. Me movía rápido tratando de llegar antes del anochecer para no tener que mover mi campamento de nuevo al día siguiente. Llegué con aproximadamente 1 hora de sobra antes del atardecer. El lago era hermoso, muy digno de la caminata. Caminé alrededor del lago, disfrutando del paisaje. Luego armé mi tienda y monté mi campamento en la línea de árboles al lado del lago. Mientras estaba sentado junto al fuego, seguía volteándome, escuchando suaves ruidos en algún lugar entre los árboles detrás de mí. Pensé que solo estaba siendo paranoico,
pero era realmente inquietante. Sonaba casi exactamente como pasos, pero sabía que nadie más estaría por aquí. Habría visto su tienda cuando caminé alrededor del lago. A estas alturas, estaba demasiado oscuro para ver algo más allá de unos pocos pies, así que mirar alrededor ya no era una opción. Una hora después me metí en mi tienda y me acosté. Cada pocos minutos escuchaba pasos de nuevo. Eran apenas lo suficientemente silenciosos como para no estar seguro de qué eran. Eventualmente me cansé tanto que me quedé dormido. Lo que creo que fue solo una hora después de quedarme dormido, me desperté con el sonido de alguien corriendo lejos de mi tienda. Me sobresalté y agarré mi linterna, saliendo apresuradamente de la tienda y mirando en la dirección de los pasos. Vi la espalda desnuda de alguien corriendo en la distancia. Mi corazón latía rápidamente. Miré hacia abajo y vi huellas alrededor de mi tienda, como si hubieran estado caminando alrededor y buscando en el campamento. Intenté encender la fogata de nuevo lo más rápido posible para poder ver mejor. Estaba aterrorizado. No tenía a dónde ir y nadie que me ayudara. Me senté junto al fuego toda la noche, manteniendo la cabeza en constante movimiento, pero nunca vi ni escuché nada más. Por la mañana, tomé algunas fotos del lago y luego comencé la caminata de regreso. Había planeado quedarme un día entero más, pero ya no me sentía cómodo, sintiendo que me estaban siguiendo. Pude regresar sin más problemas, afortunadamente, pero durante mi viaje comencé a notar varias cosas que faltaban en mi mochila, pequeñas cosas como comida, algunas herramientas, etc. Pero siempre llevaba mi mochila conmigo. Incluso hoy me pregunto si quien estuvo fuera de mi tienda esa noche realmente se coló dentro y robó de mi mochila mientras dormía. Incluso pensarlo me hace temblar todo el cuerpo. Mi familia posee algunas cabañas en Oregón, donde a menudo nos quedamos o hacemos reuniones familiares. Pero en este viaje, fui solo. Acababa de cumplir 20 años, y nunca había acampado solo antes. Así que pensé que acampar cerca de las cabañas sería perfecto en caso de que algo ocurriera. Conduje 1 hora hasta el lugar, y luego caminé 30 minutos por un sendero que llevaba a la cabaña en la que me quedaría. Al acercarme, noté que faltaba una de las ventanas. No había vidrio en el suelo. Parecía que simplemente habían quitado toda la ventana, lo cual era algo muy inesperado de ver. No planeaba entrar a la cabaña, pero había traído la llave por si acaso, y esto sentía como algo que debía investigar. Sin embargo, me confundió aún más cuando la puerta se abrió sin necesidad de usar la llave. Entré, y de inmediato fue obvio que alguien había entrado a la fuerza. Había huellas de barro por todo el piso, y algunos objetos más valiosos habían desaparecido. Era lamentable ver eso, pero no había manera de saber cuánto tiempo había pasado desde que esto ocurrió. Por lo que sabía, habían pasado meses desde que alguien estuvo en las cabañas, y aún así, puede que no hayan venido a esta cabaña en particular. Traté de cerrar el lugar lo mejor que pude, y salí a buscar un lugar para acampar. No tenía señal, pero no sentí que fuera absolutamente necesario avisar a mi familia de inmediato, o incluso llamar a la policía todavía. Caminé 30 minutos cuesta abajo desde la cabaña y encontré un lugar lo suficientemente plano para montar el campamento. La lluvia empezó a caer y, siendo nuevo en esto, me llevó un par de horas montar todo de la manera correcta. Ya empapado, me senté afuera en un tronco cercano bajo un árbol y comencé a comer algo de comida preenvasada. De repente, empecé a escuchar a alguien hablando. Inmediatamente vi a un hombre caminando detrás de mí, empapado, subiendo la colina en dirección a la cabaña, y parecía no haberme notado. La forma en que hablaba era muy extraña porque no tenía sentido, y obviamente estaba hablando solo. Pronto desapareció de mi vista, pero algo al verlo me dio escalofríos. Pasó 1 hora, y decidí hacer una caminata rápida de regreso a la cabaña para ver si tal vez él se estaba quedando allí. Pero desde lejos aún parecía vacía,
así que volví. Una vez que cayó la noche, utilicé un kit de fuego para encender una pequeña fogata y calenté algo de mi comida. La lluvia lo hacía difícil, pero una vez que el fuego se encendió, se mantuvo bastante bien. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos provenientes de la colina. Miré hacia los árboles, viendo solo oscuridad más allá del alcance de mi fogata. Los pasos continuaron hasta que un hombre apareció a la vista. No podía ver mucho de él, pero se parecía al hombre que había visto antes. «¡Hey! ¿Qué quieres?», grité, tratando de asustarlo. Se detuvo y me miró con una expresión vacía, con la lluvia goteando de su cabeza mientras solo se quedaba allí parado. Volví a gritar, pero no se movió. Estábamos parados a solo 3 metros el uno del otro, y cada segundo me ponía más y más asustado de lo que estaba a punto de pasar. Entonces, a través de la lluvia, escuché el sonido de un solo paso detrás de mí. Inmediatamente corrí cuesta abajo y no paré hasta que mis piernas no pudieron más. No creo que me persiguieran, pero con la lluvia y el viento era demasiado difícil escuchar mientras corría. Encontré mi camino de vuelta cuesta arriba y caminé el resto del camino hasta mi coche bajo la lluvia, con solo la luz de mi teléfono. Una vez que tuve señal, llamé al 911. En los días siguientes, un equipo fue enviado para investigar la cabaña y mi campamento. Mi campamento había desaparecido, solo quedaban algunas piezas de equipo inútiles, pero en la cabaña identificaron 3 huellas únicas en el suelo. Estuve temblando durante semanas al saber que había 3 hombres desconocidos por ahí escondidos no muy lejos. No encontraron nada más, y se dijo que probablemente solo fue un robo porque no me persiguieron, pero quién sabe qué me habrían hecho si me hubiera quedado allí. El año pasado fue la primera vez que algo extraño me sucedió en un viaje de campamento. Suelo acampar solo varias veces al año, generalmente en los mismos lugares, pero a veces intento encontrar algún lugar diferente. Para este viaje, decidí aventurarme en un sendero de campamento de 4 millas al que nunca había ido antes. Conduje 2 horas desde mi casa hasta una ubicación remota donde comencé la caminata. Desde el principio, el sendero no me gustó tanto como pensé que lo haría, principalmente porque algunas partes estaban mojadas y embarradas. Aún así, continué y traté de evitar esas zonas. Caminé durante un buen rato y, alrededor de 45 minutos después, vi algo al costado del sendero. Era una tienda de campaña, pero muy desgastada y con algunos rasgones. Desde lejos pude ver que no había nadie dentro, así que me acerqué. No había señales de daño intencional, todo parecía ser causado por el clima a lo largo de un largo periodo de tiempo. El hecho de que todavía estuviera de pie me dejó boquiabierto. Miré a su alrededor y dentro, pero curiosamente, no había nada más. Pensé que encontraría un montón de cosas abandonadas, pero no había nada en absoluto aparte de la tienda misma. Después de unos minutos, volví al sendero. Pensé en ello por un rato, pero no pude encontrar ninguna buena razón para dejar una tienda así. Mientras caminaba la última hora y media del sendero, me encontré con docenas de objetos abandonados. Todos ellos eran equipos de campamento o senderismo. Ver todas estas cosas esparcidas a lo largo de un sendero de 4 millas me dio una sensación de inquietud. ¿Quién dejaría todo atrás? Definitivamente no fue un accidente y estaba bastante seguro de que todo pertenecía a una sola persona. Cuando llegué al final, monté mi tienda a una buena distancia del sendero, solo para estar seguro. Ya estaba oscureciendo, así que me quedé en mi campamento hasta que estuve listo para dormir. Me sentía un poco nervioso para irme a la cama, pero pude dormir toda la noche sin problemas. Cuando me desperté, era temprano en la mañana, alrededor de las 4 o 5, así que el sol aún no había salido del todo. Desabroché mi tienda y salí, pero de inmediato pude sentir que algo andaba mal. Me di la vuelta, y al otro lado de mi tienda había un hombre de pie, a solo unos pocos pies de distancia. Era alto y delgado,
Vestía ropa sucia y su rostro estaba cubierto de mugre. Me miró con una mirada vacía. Me quedé inmóvil en el momento. Estaba tan sorprendido y asustado que casi no parecía real. «Vete», dijo en un tono suave pero inquietante. Asentí con la cabeza y rápidamente comencé a recoger mi mochila, pero de inmediato se apresuró hacia mí. Me caí hacia atrás y lo único que pude decir fue, «Está bien», repitiéndolo una y otra vez. El hombre se paró sobre mí, aún con esa mirada vacía en sus ojos. «Vete», repitió. Esta vez entendí lo que quería decir, y rápidamente me levanté y me apresuré a alejarme, dejando todo atrás. Eché un vistazo hacia atrás mientras me alejaba y el hombre estaba hurgando en mi mochila como un animal curioso. Caminé tan rápido como pude, y luego corrí el resto del camino hasta mi coche. Gracias a Dios que guardé mi teléfono y llaves en el bolsillo o esta situación podría haber sido 100 veces peor. Conduje hasta que tuve señal y llamé al 911. En los días siguientes, me enteré de que había un caso casi idéntico al que experimenté, pero la persona que lo presentó eligió que no se anunciara públicamente en los medios. Probablemente era la persona a la que pertenecían la tienda y las pertenencias que encontré en el sendero. Después de una semana de hablar con la policía y revisar todo, pudieron organizar un pequeño grupo de búsqueda de oficiales. Recorrieron el sendero y regresaron sin avistamientos ni evidencia del hombre, pero encontraron la mayoría de mis cosas cerca de mi campamento, esparcidas como basura. Después de eso el caso se estancó, al igual que el de la persona anterior. Lo que siempre me hace pensar es cómo el hombre no se quedó con nada, solo esparció todo por el bosque sin intención de usar nada de ello.